Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Castillo. Voy a exponer junto con mis compañeros Alonso y Barrera el tema de la unidad 1, 1.1, aproximación del concepto en competencias de la información. Voy a comenzar explicándoles qué es la competencia y los tipos de competencia que hay y ya iremos desarrollando este tema. Nuestro profesor Luis Jesús Van der Rangel, el equipo conformado, como les mencionaba, por Alonso Zúñiga, Cristian Estefanía, Barrera Félix Eduardo y yo, su servidora Castillo Galván, Fernanda Guadalupe. Vamos a ver qué es una competencia. Esta es una capacidad efectiva, o sea, real y demostrada, para llevar a cabo exitosamente una actividad. La competencia integra un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas y actitudes vinculadas con el trabajo concreto y el desempeño. Una persona competente es aquella que pone en práctica competencias específicas que muestran su aptitud para este fin. Obviamente, como todo, hay muchas variedades, entonces vamos a ver los tipos de competencia. Las competencias son definidas según en el área en el cual son ejecutadas. Existen varios tipos, las cuales son divididas en competencias básicas, competencias genéricas y competencias específicas. Las competencias básicas, estas son las también llamadas competencias para la vida. Ayudan al individuo a insertarse adecuadamente en un determinado contexto social, como por ejemplo la adaptación, el respeto y la tolerancia. Este tipo de competencia pues suele asociarse mucho con los valores universales que ya conocemos. Competencias genéricas. Estas son aquellas que nos son útiles en todo tipo de profesión o trabajo, como por ejemplo pues el trabajo en equipo, la proactividad, la empatía o la creatividad. Y por último teníamos las competencias específicas. Estas son las que se refieren a las necesarias en un ámbito profesional o en un área específica. Algunas de ellas son pues las competencias laborales, que son las definidas en el marco de un trabajo o profesión que determinan el desempeño y la eficiencia en el trabajo. También están las competencias docentes, son las definidas para la transmisión de conocimiento en forma efectiva. Otra también es las competencias comunicativas, son aquellas que demuestran la capacidad de comunicar de manera eficaz. Mi nombre es Eduardo Barrera Félix, estudiante de primer semestre del grupo D, y el tema del que les voy a hablar se llama ¿qué es la información? Continuando con el tema 1.1, la aproximación del concepto de competencias en información, yo en esta parte les voy a hablar acerca de la información. Pero si queremos entender qué es la información, primero tenemos que establecer un concepto. La información es un conjunto organizado de datos relevantes para uno o más sujetos que extraen de él un conocimiento. Es decir, es una serie de conocimientos comunicados, compartidos o transmitidos y que constituye por lo tanto algún tipo de mensaje. Bueno, pues como vemos, la información va a organizar datos para que de esa forma podamos obtener o podamos transmitir algún mensaje. Pero mi propósito con esta presentación no es darles nada más el concepto de la información. Mi propósito va a ser que se comprenda y que se entienda qué es la información. Pero si queremos entender qué es la información, primero tenemos que establecer una diferencia entre dos conceptos que muchas veces podemos utilizar como sinónimos. Van de la mano, pero no tienen el mismo significado. Estoy hablando del concepto de dato y de información. Un dato es la representación simbólica de alguna situación o conocimiento, sin ningún sentido semántico, describiendo situaciones y hechos sin transmitir mensaje alguno. La información es el conjunto de datos, los cuales son adecuadamente procesados para que de esta manera puedan proveer un mensaje que contribuya a la toma de decisiones a la hora de resolver un problema. Ya establecimos los conceptos de dato y de información, pues ya podemos obtener una diferencia más clara. Y pues la diferencia está en que un dato no va a transmitir un mensaje ni va a aumentar nuestro conocimiento. Más bien es el conjunto de datos, si están bien organizados, bien estructurados y bien interpretados, los que nos van a dar como resultado la información. Y de esa forma podemos transmitir un mensaje. Ya establecimos qué es la información. Ahora ya podemos hablar de la función que tiene la información. Esta no tiene otra función que vaya más allá de la organización de datos.
Sin embargo, como esta información es obtenida por seres capaces de darle un significado, es posible atribuirle funciones tales como aumentar el conocimiento de a quien está dirigida, nos ayuda a desarrollar elecciones y tomar decisiones, ya desarrollar distintas reglas para evaluar y decidir a la hora de tomar control en distintas áreas. La información la vamos a poder consultar en muchísimos formatos. La podemos consultar en audios, en libros, en revistas, en videos, etc. Pero todos estos formatos van a pertenecer a algún tipo de fuente de información. Estas fuentes de información las vamos a dividir en tres tipos: las fuentes de información primarias, las fuentes de información secundarias y las fuentes de información terciarias. Fuentes de información primarias. Estas fuentes se caracterizan porque contienen materiales que son los más cercanos al suceso de estudio, por lo que es información de primera mano. Un ejemplo sencillo sería un recuerdo de la infancia. Estas fuentes de información pues van a ser las que tienen el primer contacto con el suceso, ¿verdad? Estas van a ser, por lo tanto, el tipo de información más detallada. Entre las principales fuentes de información primaria vamos a encontrar los libros, documentos oficiales, trabajos presentados en conferencias y seminarios, artículos periodísticos, testimonio de expertos. Y vamos a poner un ejemplo. Podremos tener a los científicos que trabajan en alguna investigación, la cual, cuando ya concluye y obtiene sus resultados, los van a presentar en alguna conferencia o en algún artículo científico, pues que al ser elaborada por los mismos investigadores, nos van a dar una perspectiva completamente detallada de los sucesos tal y como sucedieron. Fuentes de información secundaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria, por lo que este tipo de fuentes de información ya han procesado información de una fuente primaria. Este tipo de fuentes de información las vamos a obtener como resultado de una interpretación de algún tercero, que ya ese tercero ya ha recopilado información de fuentes de primera mano, o sea, de fuentes de información primarias. Y estas fuentes de información secundarias son bastante comunes. Tenemos a las enciclopedias, antologías, los directorios, los libros, los artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Vamos a seguir con el ejemplo de los investigadores de la formación primaria, los que hacen una conferencia científica o escriben un libro. Bueno, pues la información secundaria vendría siendo un libro escrito por una persona que no participó directamente en la investigación, pero que como tiene información de primera mano, es capaz de desarrollar el tema investigado originalmente por los científicos, o al menos de hacer alguna interpretación personal. Fuentes de información terciaria. Este tipo de fuentes son las que recopilan fuentes de información primaria o secundaria. Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema. Bueno, estas fuentes de información las vamos a utilizar más que nada para darnos alguna idea general del tema, porque únicamente nos van a proporcionar información breve y nos van a conducir a otras fuentes. Uno de los ejemplos más conocidos es la bibliografía de algún libro o presentación. Estos nos llevarán al sitio donde se encuentra desarrollada toda esa información para la consulta de los usuarios. Pues ya conocemos los tres tipos de fuentes de información. Ahora lo que sigue sería identificar si las fuentes de información que vamos a consultar van a ser confiables o no van a ser confiables. Para ello vamos a tomar como referencia los puntos que les comparto a continuación. El primero es que indican claramente cuáles son sus fuentes. Si cuando consultamos cualquier formato de información, las fuentes no nos llevan a algún sitio confiable de información que esté avalada, pues vamos a decir que sus fuentes no son confiables. Aplican razonamientos o aplicaciones comprensibles. Es importante que las fuentes de información tengan alguna conclusión clara y directa, porque esto va a demostrar que se sabe de lo que se está hablando. Evitar el plagio y la repetición. Ninguna fuente de información va a copiar y pegar información, porque si este es el caso, eso quiere decir que simple y llanamente no tienen pues ni idea del tema del que están hablando, y mucho menos van a verificar si esa información es correcta. Maneja distintas perspectivas. Es muy común que en cualquier investigación vayan a existir contradicciones por parte de alguna otra investigación. Sin embargo, si estas fuentes de información tratan abiertamente las distintas perspectivas
quiere decir que ya contemplaron una visión completa y clara del tema, por lo que se puede llegar a dar una conclusión bastante lógica. Está legitimado por terceros, y este es uno de los puntos más importantes porque no hablo de cualquier tipo de terceros, estoy hablando de expertos en el tema. Porque si la mayor parte de esos expertos están de acuerdo en que la información es legítima, ya podemos consultar esas fuentes de información y estructurar un tema correctamente. Mi nombre es Cristian Estefanía Alonso Zúñiga y les voy a hablar de aproximación del concepto de competencias en la información. Soy integrante del grupo primero D. Continuando con mi tema 1.1, aproximación del concepto de competencias en la información. Competencias en la información. Las competencias de información es el conjunto de habilidades que exigen a los individuos reconocer cuando se necesita información, poseer la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida. Quiere decir que la persona que es competente en el uso de información es capaz de acceder, evaluar y utilizar la información efectivamente porque comprende y reconoce el proceso que debe llevar a cabo para la solución de su problema y adquisición de nuevo conocimiento por vida. Competencia comunicativa. Vamos a hablar de la competencia comunicativa. Podemos decir que la competencia comunicativa es el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y entender los manejos de manera adecuada. Supone que el lenguaje como instrumento de comunicación y ya que sea una comunicación oral o escrita. También vamos a hablar de competencia laboral. La competencia laboral se podría definir como la capacidad real y demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo específico. Tenemos competencia de base, competencia técnica, competencia transversales. También tenemos competencia lingüística. El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje no es alcanzar la competencia lingüística, sino la competencia comunicativa. La competencia lingüística es el grado de capacidad que un alumno posee para interpretar y formular frases correctas en un sentido habitual y conveniente. También tenemos competencia empresarial. La competencia empresarial es la capacidad que tiene cualquier empresa para defender sus competidores. Ya nos gustaría que fuera igual de condiciones, pero no siempre ocurre así. A veces las condiciones son totalmente desiguales. Al final de este artículo vas a encontrar la importancia de realizar un análisis competitivo para cualquier empresa. También tenemos competencia económica. La competencia económica tiene como el objetivo de rivales entre empresas que participan en un mercado aplicando unas mejores estrategias de manera que pueden minimizar sus costos, maximizar sus ganancias. Pueden minimizar sus costos o maximizar su ganancia. También tenemos competencia educativa. La competencia educativa es la combinación integrada de conocimientos y habilidades, actitudes que se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. También tenemos competencia directa. La competencia directa se da cuenta de las empresas o negocios venden un producto igual o casi al que se mantiene en el mismo mercado en el cual se está, lo que hace ambas empresas busquen a lo mismo clientes para vender lo mismo. Una empresa enfrenta competencia directa cuando productos, mercados, capacidades y estrategias. También tenemos competencia indirecta. La competencia indirecta se da cuando las empresas o negocios intervienen en el mismo mercado y clientes buscan satisfacer sus necesidades con productos sustitutos o de forma diferente.